En el corazón de la Rusia imperial, en un tiempo donde la opulencia de la corte competia con los fasto de cualquier monarquía europea, surgió un objeto que trascendió el ornamental para convertirse en mito, en símbolo y en leyenda, los Uevo Fabergé. Cada uno de ello era más que una joya, más qu'un capricho de lujo, eran auténtica obra maestra de orfebrería, disnada para cautivar al ojo y al corazón, para encerrar en su interior un secreto, una sorpresa, un fragmento de historia congelado en oro, esmalte y piedra preciosa. Hablar de Elo et adentrarse en la intimidad de los zars, en la pompa de la corte rusa y en el misterio de Telo que se perdió tras la révolution. Hoy, los Uevo Fabergé siguen siendo un enigma tanto como un tesoro. Objeto tan fragile como la dinastia que los encargó y que terminaría desplomandos con estrepito en una de las revoluciones más sangrientas de la historia. Todo comenzó en San Petersburgo, ciudad imperial levantada por Pedro el Gran sobre Pantano, transformada por los Romanov en escaparate del poder ruso. Fut allí donde Carl Fabergé, un joyero de ascendencia franco-danesa, estableció su taller. No era un artesano cualquiera. En su mano, los metal y gemas se transformaban en vida, en poesia solida. Su fama creció gracias a pieza exquisita, pero sería un encargo en 1885 el que selaría su nombre en la eternidad. Alejandro III, zar de Rusia, buscaba un regalo especial para su esposa, la emperatriz Maria Fyodorovna, en la Pascua ortodoxa, la festividad más importante del calendario ruso. No quería una joya convencional, sino algo que transmitiera sorpresa, amor y sofisticación. La elección recayó en Fabergé. El primer Uevo fut apparentement sencillo, pero escondía un secreto. D'este fur aparecía un óvalo esmaltado en blanco, puro y elegante. Pero al abrirlo revelaba una yema de oro brillante y, dentro d'esta, una galina diminuta, también de oro, que a su vez contenía una réplica en miniatura de la corona imperial adornada con un roube colgante. Aquella combinación de sencillez extérieure y maravilla intérieure deslumbró a la emperatriz. El zar, encantado, decretó que cada ano Fabergé debía crear un Uevo nuevo, distinto y único, destinado a convertirse en la joya más esperada de cada Pascua. Así nació una tradición que marcaría el final de la Rusia imperial. Cada Uevo era distinto, pero todo compartían el mismo espíritu. La perfección técnica, la creatividad inagotable y el misterio de Telo inesperado. Los Fabergé no eran simple joya, eran enigma precioso. Alguno escondió reloj, otro pequeño tren mecánico que funcionaban al dar cuerda, barco en miniatura, retrato secreto, flor que se desplegaban al abrirse, incluso automata capaz de moverse con un realismo fascinante. Era el lujo levado a su máxima expresión, un lujo que solo los zar podían permitirse. Lo extraordinario no era solo el resultado final, sino el proceso. Fabergé contaba con un equipo de más de 500 artesanos, orfebres, esmaltadores y lapidarios que trabajaban bajo su dirección. Cada pieza tardaba más de un ano en completarse. Se utilizaban las técnicas más refinadas del mundo. Esmalte translucido en color imposible, tala de gema en miniatura delicadísima, mecanismo secreto que se ocultaban en compartimento invisible. Nada se repetia, nada era igual al anterior. El taller de Fabergé se convirtió en un laboratorio de arte y técnica, en una fábrica de maravilla que sorprendía a Europa entra. Con el paso de los años, la colección creció. Alejandro III recibió 10 Uevo hasta su muerte en 1894. Entonces, su hijo, Nicolás II, heredó no solo la corona del imperio, sino también la tradición. Nicolás levó la costumbre a un nuevo nivel. Cada ano encargaba no uno, sino dos Uevo Fabergé. Uno era para su madre, la viuda emperatriz Maria Fyodorovna, y otro para su esposa, la zarina Alejandra Fyodorovna. Así, la Pascua imperial se convirtió en un doble ritual de lujo y devoción. La corte aguardaba con expectación las nueva creación del maestro joyero, y Fabergé respondía con invención cada vez más osada. Entre los más célèbres se encuentra el Uevo del Transiberiano de 1900, con un tren de oro y platinos en miniatura que recorría el diminuto, símbolo del progreso ruso. O el Uevo del cincuentenario de 1913, que conmemoraba medio siglo de reinado de Alejandro II, decorado con retrato imperial enmarcado en diamant. También estaba el Uevo del Kremlin de Moscú de 1906, una reproducción exacta de la cathédrale de la Asunción, con cúpula esmaltada y puerta que se abrían para mostrar su interior. Cada uno era una declaración de poder. Un manifiesto de que Rusia no solo podía competir con las cortes europeas, sino que podía superarla en esplendor. Sin embargo, detrás de esa magnificencia se escondía una ironía amarga.
Los Uevo Fabergé représentaban un imperio que Briaba Porfura, pero que comenzaba a resquebrajar sport dentro. Mientras Nicolás de Regalaba a su esposa un Uevo adornado con rubí y zafiro, Milon de Campesino Ruso viviant en la miseria, el hambre y la desesperanza. Las tensions sociales, la repression politica y las derrotas militar en guerra como la de Japon minaban los cimientos de la dynastia Romanov. El lujo de los Uevo contrastaba con la crudeza de la vida del pueblo. Y ce contraste terminaria por estallar en 1917, cuando la révolution bolchevique derribó el trono imperial y cambió el destino de Rusia para siempre. En el momento de la queda, Fabergé había creado alrededor de 50 Uevo imperial. Aunque en total se estima que sutale produjo más de 70 Uevo, incluyendo los encargados por aristocrata y millonario de todo el mundo. Pero fut la collection de los zar la que adquirió un aura legendaria. Tras la révolution, el destino de muchos de estos tesoros quedó en la incertidumbre. Algunos fueron saqueados, otros vendidos al extranjero por el gobierno soviético para financiar el régimen, y varios simplement desaparecieron sin dejar rastro. Hoy, solo 57 Uevo Fabergé se conservan, de los cuales apenas 43 sont de la série impériale. El resto son fantasma, reliquia perdida que on podrían estar escondida en colección privada, en caja fuerte olvidada o enterrada en algún rincón de la historia. Ce halo de misterio, et halo que hace a los Fabergé tan fascinante. No son solo joya, son pieza de un rompecabezas incompleto. Cada Uevo alado es un triunfo para la historia del arte y para los coleccionistas, y cada Uevo perdido es una herida abierta. Un recordatorio de que incluso las maravillas más grandiosas puden desaparecer en el torbellino de los tiempos. A medida que avanzaban los años y el talé de Fabergé alcanzaba su apogeo, los Uevo se transformaron en algo más que regalo imperial. Se convertiront en un langage propio entre los zar y su esposa, en símbolo de devoción, poder y continuidad dinástica. Cada Pascua no era simplement un festejo religioso, era también la oportunidad de demostrar al mundo la habilidad insuperable de los artesanos rusos y la majestuosidad de la corte Romanov. Uno de los más enigmáticos fut el Uevo del Palacio Gatchina de 1901. A simple vista, un ovalo esmaltado en tono perla y oro, pero en su interior escondía una miniatura exacta del palacio favorito de la zarina Maria Fyodorovna. La reproducción incluía fachada, torres y jardín, con tal detalle que parecía un sueno encapsulado. La emperatriz, que solía pasar larga temporada en ese palacio, recibió el Uevo como un recordatorio tangible de su refugio en medio de la pompa imperial. Era un ejemplo perfecto de cómo Fabergé no solo construía joya, sino recuerdo sólido. El Uevo del Cine de 1906 escondía en su interior un automata extraordinario. Al abrirlo, una delicada ave de oro y platino emergía del caparazón, desplegaba su ala de plata y comenzaba a mover el cuello como si nadara en un lago invisible. Ce cine era un hommage a la unión entre Nicolás II y Alejandra, y simbolizaba la fidelidad eterna. Cada movimiento era tan preciso que los espectadores quedaban boquiabiertos ante la ilusión de vida en un objeto de metal. Pero quizá el Uevo que más representa la obsesión por el imposible es el Uevo de los Lirio de 1898. Su estructura estaba cubierta de talo de lirio realizado en oro y esmalte verde, con flor blanca esmaltada y diamante incrustado. En su interior escondía retrato en miniatura de la silla del zar, realizada con una perfección que desafiaba la escala. Era la unión del arte, la joyería y el retrato en una misma pieza, y un recordatorio de la descendencia Romanov, como si los Lirio fueran el símbolo de la pureza de la dinastia. Más allá de su belza, el lo que más fascina de los Uevo Fabergé es el lo que escondan y el lo que s'ha perdido. Tras la revolución, los bolcheviques requisaron la colección imperial. Algunos Uevo fueron enviados a Moscú y quedaron en mano del nuevo gobierno. Pero a principios del siglo XX, en plena necesidad de recursos, Stalin ordenó vender mucho de telo al extranjero para financiar la industrialización soviética. Así, algunos terminaron en mano de millonarios occidental que los adquirieron casi como curiosidad d'un imperio quedó. Varios Uevo simplement desaparecieron. Hoy se habla de ocho Uevo imperial perdido, verdadero fantasma de la historia. Entre ellos está el famoso Uevo de la Resurrección, cuya existencia se conoce solo por registro y fotografía antigua. También el Uevo de Necessar de 1889, una maravilla decorada con diamante y piedra preciosa, de la cual se desconoce el paradro. El misterio más célèbre fut el del tercer Uevo impérial de 1887, un Uevo de oro macizo que contenía un reloj Vacheron Constantin incrustado de diamante. Ce creyó desaparecido durant más d'un siglo,
Hasta que en 2012 un commerciant de Chatara en Estados Unidos Hello compró por apenas $1 miles, sin saber su valor. El hombre planeaba findirlo para revender el oro, pero tras investigar descubrió que había alado una de la joya más buscada del mundo, valorada en más de $30 millones. ESE Alasgo confirmó que o n'est posible que otro huevo oculto aparezcan de forma inesperada en cualquier rincón del planeta. Et esa mezcla de lujo y misterio ha convertido a los Fabergé en obsesión para coleccionista privado y museo. Uno de los grandes nombres asociados a su rescate fut Malcolm Forbes, magnate estadounidense que a lo largo del siglo XX reunió una de las colecciones más completas de huevo. Sus adquisiciones impulsaron el entre moderno por esta pieza, y cuando su colección fut subastada, los precios alcanzaron cifra astronómica. Posteriormente, el oligarca ruso Viktor Vekselberg compró en bloc varia de esa pieza y las repatrió a Rusia, exhibiéndola en museo de Moscú y San Petersburgo como tesoro nacional recuperado. El valor de cada huevo trasciende lo económico. No se trata solo de joya adornada con diamante o rubí, sino de cápsula de tiempo que condensan una era perdida. Cada detalle est un testimonio del poder de los Romanov, de la maestría de Fabergé y del esplendor que procedió al derrumbe de la monarquía. Cuando uno observa un huevo Fabergé, no está viendo únicamente arte, está contemplando el reflejo d'un mundo que dejó de existir tras los fusiles de la Revolución. La paradoja de estos objetos est que sobreviviront al régiment que los encargó. Los Romanov fueron ejecutados en Ekaterimburgo en 1918, su palacio saqueado y su símbolo destruido. Pero los huevos, diseñado como regalo íntimo y capricho de lujo, lograron atravesar el fuego de la Revolución, dispersandos por el mundo. Algunos terminaron en museos prestigiosos como el Kremlin o el Museo Fabergé de San Petersburgo, otros en colección privada inaccesible, y uno poco se buscan como tesoro escondido. En la actualidad, los huevos Fabergé sont también un fenómeno cultural. Aparecen en película, serie y novela, representado como el máximo trofeo del coleccionista. Desde thriller de espía hasta comedia, se les associa con intriga y lujo extremo. Su fama se debe tanto a lo que representan como a lo que ocultan. Sa contradicción la que los hace eterno. Por con que el tiempo erosiona palacio, deriva corona y borra imperio. On que dans vestigio capaz de recordarnos que hubo un dia en que el lujo y la tragedia caminaron de la mano. Los huevos Fabergé son uno de esos vestigios, joyas imperial perdida en el tiempo, pero encontrada en la memoria colectiva de la humanidad. Así que la próxima vez que escuche sobre lo, recuerda que no hablamos solo de oro, diamante y rubí. Hablamos de la materialización d'un imperio, de la beleza que se oculta en los detalles, y de la fragilidad de telo eterno. Son la prueba de que incluso el más pequeño puede contener un universo entero. Si esta historia te impresionó, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestra próxima exploración de los misterios del pasado. Y compártelo con esa persona que, como tú, sabe que los tesoros más valiosos no son solo los que brillan, sino los que guardan en silencio la memoria de telo que fuimos.